Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Meditamos el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 1. A Jesús lo querían matar. A Jesús le querían quitar la vida. A Jesús lo detestaban, lo odiaban. No crean que Jesús era monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. No, Señor. Habían enemigos de Jesús, pero hay algo muy importante, porque alguien dirá, pero es que si a Jesús lo odiaban, si a Jesús lo querían matar, si a Jesús tenía enemigos, pues que mi vecina sea enemigo, que mi suegra sea enemigo, que eso no es problema. No. A Jesús lo querían matar por hacer el bien. Llevaron a una persona de la mano tullida, enferma. Y Jesús preguntó si podía sanarlo, si podía curar a una persona, si podía hacerle bien. Y ellos no respondieron nada. No le interesó lo que dijeran. Le hizo bien a la persona, lo sanó. Y por hacerle el bien, lo querían matar. A veces a nosotros nos quieren desaparecer por andar portándonos mal. A veces nos quieren desaparecer por hacer las cosas mal. Pero de Jesús debemos aprender que por hacer el bien lo querían desaparecer. ¿Usted está haciendo el bien? ¿Usted está haciendo las cosas como Dios manda? ¿O está haciendo las cosas chuecas? A usted lo odian, no lo quieren porque usted está haciendo las cosas mal. De eso conversaremos en este Evangelio. Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del primer libro de Samuel. En aquellos días dijo David a Saúl: Señor, no se atemorice tu corazón por ese filisteo. Tu siervo irá a pelear con él. Pero Saúl le replicó: Tú no puedes ir a pelear contra Goliat, porque no eres más que un muchacho, y él un hombre adiestrado para la guerra desde su juventud. David le contestó: El Señor que me ha liberado de las garras del león y del oso, me librará también de las manos de ese filisteo. Saúl le dijo: Ve y que el Señor te ayude. Tomó David el cayado que siempre lleva consigo, escogió en el arroyo 5 piedras bien lisas, las puso en su morral y con la honda en la mano avanzó hacia el filisteo. Goliat, precedido por su escudero, se fue acercando a David. El filisteo se le quedó mirando y cuando vio que era un joven rubio y de buena presencia, lo despreció y le dijo: ¿Soy acaso un perro para que me salgas al encuentro con palos y con piedras? David le contestó: No, eres peor que un perro. Entonces Goliat lo maldijo en nombre de sus dioses y añadió: Acércate, que
que yo les echaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David le replicó: tú vienes a mí con espada y jabalina y lanza, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has insultado. Hoy mismo te va a entregar el Señor en mis manos. Te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza, y voy a echarles tu cadáver y los cadáveres de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras del campo. Así sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel, y toda esa multitud sabrá que el Señor no necesita ni lanza ni espada para vencer, porque Él es el Señor de la guerra y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando el filisteo comenzó a avanzar contra David, este corrió a su encuentro, metió la mano en el morral, sacó una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y el filisteo cayó de boca por tierra. Venció David al filisteo con una honda y una piedra. Lo hirió y lo mató sin tener espada en la mano. Corrió David a donde estaba caído el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina, lo mató y le cortó la cabeza. Los filisteos, viendo que había muerto su jefe, salieron huyendo. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 143 vamos a responder todos. Bendito sea el Señor. Todos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, mi roca firme. Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar en lides. Todos. Bendito seas, Señor. Él es mi refugio fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite. Escudo en que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinde. Todos, bendito sea el Señor. Al compás de mi cítara, nuevos cantos, Señor, he de decirte, pues tú das a los reyes la victoria y salvas a David, tu siervo humilde. Todos, bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya. Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba a la gente de todas sus enfermedades. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido:
levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él sabiduría, entendimiento para interpretar su palabra. Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvi y estamos compartiendo el Evangelio del día. San Marcos capítulo 3, versículo 1. Vamos a buscarlo todos en la Biblia. Marcos capítulo 3, versículo 1. Vamos a buscarlo todos. San Marcos 3, 1 nos muestra cuál era la mentalidad de Jesús con respecto al prójimo. Aquel que dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, se encontró con muchos enfermos, se encontró con muchas personas poseídas, con hambre, enfermas, necesitadas, llorando, tristes, angustiadas. Y ante la necesidad del ser humano, Cristo no fue ajeno. Cristo no fue una persona que dijo, ese que lo cure el médico, ese que lo ayude otro. El corazón de Jesucristo ante el prójimo necesitado era un corazón que respondía a las súplicas y que respondía a las personas cuando lo necesitaban. Y de eso conversamos hoy. Jesús llega a la sinagoga, dice el Evangelio de hoy, y cuando llega a la sinagoga, le presentan o está un hombre con una mano paralizada, enferma. No la podía mover, no sabemos la enfermedad. Lo cierto es que era una persona que necesitaba de Jesús. Si estaba en la sinagoga, por supuesto estaba escuchando la palabra. Si estaba en la sinagoga, por supuesto Jesucristo estaba predicando. Y cuando cuando ve el enfermo y cuando ve a la persona, llama a los escribas, a los fariseos, a todos los que estaban ahí y les pregunta, ¿podemos hacerle el bien o debemos hacerle el mal? ¿En sábado se puede salvar una vida o hay que dejarla morir? ¿Qué hay que hacer en sábado? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y los fariseos y los escribas estaban callados, boca abierta, no respondían nada. A ellos no les importaban las personas
A ellos no les importaba la sanación de las personas o que estuvieran bien. Y Jesús le dice al tullido, póngase ahí en medio. Mueva la mano, extiéndela. Y lo sanó. Y cuando Jesús sana a aquel hombre que está enfermo, y cuando Jesús le devuelve la salud a aquel enfermo, y cuando Jesús se preocupa, ahí se aparecen los fariseos, ahí se aparecen los escribas, los herodianos a molestar. Mientras que usted no haga nada, lo dejan quieto. Pero cuando usted hace algo, se empiezan a fastidiar y empiezan a molestar. Mire, eso sucede en la vida cotidiana. Eso sucede en todo momento. Si llega un sacerdote a una parroquia que no hace nada, la gente está tranquila. La gente no fastidia, dice, el padre hace dormir. Es más, el padre corrió a la gente de la parroquia, se va. Pero cuando hay un sacerdote que va a predicar, que va a evangelizar, que lleva el evangelio, que visita a los enfermos, que visita las casas, que bendice los hogares, los matrimonios, da mucho de qué hablar. Si llega una persona a trabajar en algún lugar, llega a la hora, sale a la hora, no habla con nadie, dice, es una social, casi no habla, casi no comparte. Pero si llega un trabajador que reluce, que resalta, porque es servicial, porque atiende, porque colabora, porque hace su trabajo, dicen que jala mecate al jefe, empiezan a hablar. Cuando Jesús llega a la sinagoga y está predicando, no le dicen nada. Pero cuando aparece un paralítico, una persona con la mano enferma, cuando aparece una persona necesitada y Jesús se atreve a brindarle la mano, a ayudarlo, a sanarlo, empiezan la gente a quitarle la fama, empiezan a despellejarlo. Tanto que dice al final del Evangelio, desde ese día los fariseos se juntaron con los de Herodes para quitarle la vida a Jesús, para matarlo, porque les destruía, porque les acababa. Los fariseos comenzaron a hacer planes con los herodianos para destruirlo, para acabar con Jesús. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Eso está muy mal. Y eso no se debe hacer. Cuando usted vea a una persona que le haga el bien al prójimo, cuando usted vea a alguna persona que sea generosa, que colabore, que ayude, no sea piedra de tropiezo. ¿Qué eran lo que hacían los fariseos? ¿Qué eran lo que hacían los escribas? ¿Qué era lo que hacían los de herodianos? ¿Qué hacían los saduceos? Dice Jesucristo, y me llama la atención cómo lo dice en San Mateo, capítulo 23, versículo, desde el 2 para entenderlo, pero está en el versículo 4. Cuando Jesús se expresa y habla a los fariseos, Jesús le dice sus verdades en la cara, porque los fariseos eran bien hipócritas. Los fariseos estaban siempre con la ley en la mente, con la ley en el corazón, con la norma, pero nunca la practicaban. Estaban con el Jesús en la boca, pero nunca le hacían caso, pues. Conocían a Jesús, hablaban de Jesús, pero no lo seguían, pero no obedecían y no cambiaban su vida. Y así hay mucha gente que, a pesar de ser muy cristianos, muy creyentes, muy devotos, con el Jesús en la boca no hacen nada. Pero cuando ven a alguien hacer algo, entonces lo van a criticar, lo van a señalar y lo van a apuntar. Vamos a buscarlo. San Mateo, capítulo 23, versículo desde el 2. Vamos a buscarlo un momentico para poderlo entender en este día. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado los puestos de honor en la sinagoga. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no imiten sus obras, porque enseñan y no practican. Miren lo que hacían. Y yo quiero que ustedes vean y analicen aquí y observen, porque aquí hay una gran enseñanza. Porque esta gente era, aparte de hipócrita, eran los que cargaban pesadas cargas y colocaban cosas y hacían muchas cosas mal. Sabían de la ley, practicaban la ley, estaban muy pendientes de Jesús, pero Jesús los llamaba fariseos. Oigan, preparan pesadas cargas. ¿Qué era la función del fariseo? Preparar cargas pesadas. Paguen el diezmo. Lo que le corresponde a su papá y a su mamá, tráiganlo para acá.
lávense las manos, no trabajen los sábados, no cocinen. Si hay alguna persona enferma, medio muerta, ensangrentada, ¿se acuerdan? Bajó un hombre del Jerusalén a Jericó, fue agarrado, fue salteado, le pegaron, lo dejaron casi muerto. Bajó un fariseo. ¿Qué decía la norma? Si hay una persona medio muerta, no lo toque, no se cundan. Si hay algún muerto, no se contaminen. Preparan pesadas cargas. Cargas que ni ellos podían llevar. Cargas que ni ellos podían cumplir. Cargas que ni ellos podían colocar sobre sus hombros para avanzar. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar. Eso hacían los fariseos. Unas cargas que no cualquiera podía llevarlo, unas cargas que no podría cualquiera hacerlo, unas cargas muy complicadas, muy difíciles de llevar. Miren, me encanta lo que viene. Cargas difíciles de llevar y las echan sobre los hombros de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Cuando Jesús les pregunta, ¿se puede salvar la vida? ¿Se puede curar? Ellos estaban callados. Porque Jesús en sábado no podía sanar. Eso estaba prohibido. Porque Jesús en sábado no podía tocar a nadie. Y el que hiciera eso, moría. Y eso es muy difícil. Porque miren, que a usted le digan, no puede tocar un enfermo, no puede tocar un muerto, no puede acercarse a alguna persona contaminada de lepra, no puede hacer nada por un enfermo en día sábado. Si es un enfermo de otra familia, usted puede decir, bueno, la ley dice que no se puede. Pero si es un enfermo de su casa, pero si es un enfermo de su familia, si es su papá, si es su mamá, que está ensangrentado, que está enfermo, que necesita ayuda, que usted le tiene la mano, aunque fuera en sábado, usted así quedara sacado de la ley, del pueblo, así quedara contaminado, usted lo iba a ayudar. Porque usted tiene corazón, porque usted siente. El fariseo no. El fariseo decía, cualquiera que fuera el enfermo no se puede sanar. Cualquiera que fuera el motivo no se puede caminar. Cualquiera que sea el motivo no puede tocar un ensangrentado. Cualquiera. Y Jesús se muestra muy humano, se muestra muy persona, se muestra muy sensible. Preparan pesadas cargas que ni siquiera levantan el dedo para moverlas. Todo lo hacen para, versículo 5, todo lo hacen para ser visto por los hombres. Querían que la gente los viera. Quería que la gente los observara. Y ellos que sabían tanto de ley, ellos que sabían tanto de la gente, ellos que conocían tanto de Dios, le van a preguntar, ¿está bien salvar una vida o hay que dejarla morir? ¿Está bien tenderle la mano a un enfermo o no hay que hacerlo? ¿Está bien curarlo o no está bien? Es la pregunta que Jesús le hace a los fariseos, si se puede salvar al ser humano. Y como ellos no responden, y como ellos se quedan callados, Jesús actúa. Y cuando Jesús hace lo contrario a sus normas, mira a un enfermo, se acerca y lo sana. Mira a una persona con necesidad, se acerca, le brinda la mano. Entonces de inmediato se molestan y quieren matarlo. Y aquí está la reflexión de este evangelio. Cuando ustedes y yo damos frutos, cuando ustedes y yo hacemos algo, cuando ustedes y yo hacemos las cosas bien, cuando ustedes y yo buscamos la manera de ayudar al prójimo, causamos escándalo, causamos sensación, causamos fastidio, causamos molestia. Mientras que estemos de brazos cruzados, la gente no habla de nosotros, ni huele ni hiede. Pero el día en que nosotros nos ponemos a hacer las cosas, el día en que nosotros nos ponemos a leer la Biblia, a ir a la misa, a participar de las cosas de Dios, el día que ustedes y yo nos activamos a ser buenos con el prójimo, a colaborar y ayudar, ese día la gente estará pendiente de nosotros para criticarnos, para señalarnos, para apuntarnos, para destruirnos, para acabarnos. El día que Jesús sanó al paralítico en la sinagoga, ese paralítico, ¿cuánto tiempo tenía yendo? Ese paralítico, pues si iba a una sinagoga es porque estaba integrado a esa comunidad y participaba de ella, vivía cerca, todos los sábados se reunía.
necesitaba ayuda y los encargados, ni en sábado, ni fuera del sábado, los fariseos tendían la mano. ¿Está bien? En sábado no lo cure, pero el paralítico o aquel hombre que tenía la mano paralizada, tenía mucho tiempo yendo a la sinagoga. ¿Por qué el día siguiente del sábado no lo sanaron? ¿Por qué el día siguiente del día sábado no le tendieron la mano? Porque no les importaba el ser humano, no le importaba la persona, no le importaba al hombre. Jesús, cuando vio la necesidad, de inmediato la corrigió, la ayudó. Y de Jesús debemos aprender en este evangelio. De Jesús debemos aprender en este evangelio que ustedes y yo debemos ser igual a Él. Cuando veamos a un necesitado, cuando vengamos a una persona enferma, cuando veamos a alguna persona con alguna situación difícil, no esperemos para mañana para tenderle la mano. A veces llega un pobre, toca la puerta y le dice: hoy no hay, mañana venga. Denle de una vez lo que tenga que darle. Ay, es que si yo tuviera alguito yo le diera. Pues denle de lo que tiene, no se ponga a esperar. Porque hay gente que se queda con buenas intenciones. Y dijo, ¿quién dijo? De buenas intenciones está lleno el infierno. Porque mucha gente tiene en su corazón la intención de ayudar, el deseo de colaborar, el deseo de tender la mano, pero nunca lo... Cuando hay un problema, cuando hay una necesidad, debemos tender la mano. Jesús vio al enfermo. No se esperó que fuera el día después del sábado. De inmediato. Si usted está en su casa, se acabó el agua y hay agua afuera del refri, ¿qué tiene que hacer de la nevera? Pues agarrar y meta, no espere que venga otra. Ahorita, no dejes para después lo que puedas hacer hoy. No dejes para otro día, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Jesucristo vio al enfermo, Jesucristo vio al necesitado y de inmediato lo puso en el medio. Y esto es otra enseñanza, que ustedes y yo a los enfermos debemos darle un buen lugar. Que ustedes y yo a los enfermos debemos colocarlo en un buen sitio. A mí, sacerdote, me ha tocado ir a atender a enfermos que tienen por allá tirados. Jesús puso al enfermo en el centro. Me ha tocado ir a atender a enfermos que están inclusive orinados o hechos del cuerpo y malolientes. Me decía una vez en estos días una señora: padre, ¿sabe cuál es mi tristeza? Y estoy a punto de morir, yo no sé si moriría o no. Que mi esposo tiene unas cajas nuevas con aires acondicionados guardados allá y yo le he dicho que me ponga un aire acondicionado aquí para no aguantar calor y no le da la gana de hacerlo. Quiere colocarlo por allá yo no sé dónde y yo aquí sufriendo. Al enfermo se pone en el medio, en el centro. El enfermo es Jesús en nuestro hogar y a veces a los enfermos los tratamos muy mal. Cualquiera que sea la enfermedad, al enfermo hay que atenderlo, hay que buscarle la medicina, al enfermo hay que ayudarlo, al enfermo hay que socorrerlo. Y hay gente bien mala con los enfermos, que los botan, que los tiran, que los dejan en los hospitales, los abandonan. Cuando estamos sanos, ahí sí nos buscan, y cuando estamos enfermos, ahí sí nos botan, y eso está muy mal. Cuando Jesús vio al hombre con el brazo paralizado, no lo sacó, no lo detestó, no lo corrió, no le dio la espalda. ¿Usted tiene algún enfermo en su casa? ¿Usted tiene algún enfermo en su familia? Su mamita, su papito, su hermano, su hermana, su esposo. ¿Cómo lo trata? ¿Cómo lo tiene? ¿Le tiende la mano, lo ayuda? ¿Le sirve? ¿O es el último que come? ¿O es el que nunca bañan? ¿O es el que tienen por allá en la peor cama? Es el más sufrido y es el que más está sufriendo. Es el más necesitado y es el que más está padeciendo. Cuando Jesús mira al enfermo, no le importa la ley, no le importan las críticas, no le importan los señalamientos. Jesús lo llama, lo pone en el medio, lo pone en el centro para tenderle la mano. Los fariseos eran fariseos porque tenían mucha teoría, pero de práctica y de corazón no tenían nada. Y así hay muchos cristianos
que estamos llenos de pura teoría, de decirle al prójimo cómo portarse, de decirle al prójimo qué hay que hacer, de decirle al prójimo que haga las cosas bien, pero en nuestro corazón y en nuestra vida lo hacemos todo chueco, andamos viendo la vida de los demás y no nos concentramos en la nuestra. Eso hacían los fariseos. Cuando Jesús vio al enfermo, sabía que estaban los de fariseos, sabía que estaban los de Herodes, pero no le importó. Fue y lo agarró, lo sacó, lo levantó, le concedió la salud, aunque después querían matarlo, aunque después querían destruirlo. La presencia de un enfermo en nuestro hogar debe a nosotros ayudarnos a portarnos bien y a tener mucha paciencia. La presencia de una persona enferma, cualquiera que sea la enfermedad, es para que ustedes y yo reflexionamos. Hoy él está enfermo, pero mañana me toca a mí. Hoy me toca atenderlo a él, pero mañana lo voy a atender, me van a atender a mí. Hoy ese enfermo está en el hospital, no se vale por sí mismo, tiene problemas y dificultades. Yo le voy a brindar una ayuda. Fue lo que hizo Jesús. Porque el día en que a mí me toque, a mí también me gustaría que me ayudaran. A mí también me gustaría que me tendieran una mano. Pero ustedes y yo, como estamos alentados, como estamos sanos, pensamos que nunca nos vamos a enfermar, pensamos que nunca vamos a sufrir, pensamos que nunca vamos a padecer. Y el día que nos toque estar enfermos, ahí sí queremos ser el centro de atracciones. Ahí sí queremos que todos nos miren, ahí sí queremos que todos nos ayuden, ahí sí queremos que todos nos tiendan la mano y nos dejan abandonados, nos dejan botados, porque no atendimos al enfermo. Miren cómo lo dice el Evangelio de hoy. San Marcos capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Oigan, San Marcos, vamos a buscarlo en la Biblia, a ver todos. San Marcos capítulo 3, versículo 1 y siguiente, para que ustedes y yo podamos reflexionar, podamos hacer las cosas distintas. Vamos a buscar Marcos capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Escuchen. En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? El lugar de oración. ¿Por qué entra en la sinagoga? Porque resulta que los judíos todos los sábados iban a la sinagoga. El día de descanso era para el Señor, igual que nosotros los católicos, los domingos vamos a la iglesia. Jesús va a la sinagoga donde se habla de Dios, donde se predica de Dios, donde se habla de la ley, un lugar sagrado, un lugar donde se enseñan las cosas de Dios. Y ese es el problema de nosotros, que muchas misas, muchos rosarios, mucha iglesia, pero de caridad y del prójimo ayudar no tenemos nada. Que muchos Padre Nuestros y muchas Ave Marías, y ahí dale Padre Nuestro y Ave María, y camandulé y eche rosario y lea Biblia, pero cuando vemos al prójimo necesitamos, no le tenemos la mano, no le ayudamos a nadie. Así hay católicos, ustedes no, otros que no vinieron, que son muy generosos hablando, que son muy generosos diciendo y predicando, pero cuando toca ayudar al prójimo, son los primeros que se oponen, son los primeros que cierran las puertas de su casa, son los primeros que son los peores con los enfermos, no los atienden. Jesús llegó a la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Y en la sinagoga había mucha gente. Y en la sinagoga había muchas personas. Y una de esas personas era un hombre que tenía la mano tullida, recogida. Es decir, estaba enfermo. Una persona que estaba mala. Una persona que estaba en condiciones no óptimas. Jesús se encuentra con una persona tullida, una persona necesitada y le tiende la mano. ¿Qué estás haciendo tú con los enfermos? ¿Qué estás haciendo tú con la gente que tiene problemas y dificultades? ¿Los logras encontrar? ¿Logras saber dónde está la gente? Mira, hay gente que se hace de la vista gorda. En estos días miraba un video de un fraile que iba en una procesión dentro de la iglesia estamos los sacerdotes diocesanos
que hacemos votos de castidad y de obediencia. Y están los frailes, que por lo menos los franciscanos, los agustinos, que hacen votos de castidad, obediencia y de pobreza. ¿Y cuál es el voto de pobreza? Que en la bolsa, en el bolsillo, no pueden cargar dinero, pues. Le dan todo lo que necesiten, pero no llevan, siempre hay un superior que le da. Y había una procesión, y en la procesión va un fraile caminando, creo que hasta descalzo, con los hábitos rotos, color desteñido. Se ve que el fraile es una persona pues necesitada, pues. Se acerca un mendigo, le tiende la mano al fraile, el fraile se revisa los bolsillos, mira para los lados, no tiene nada, voto de pobreza. ¿Qué va a tener? Pues nada. Le hace al mendigo. Y el mendigo se va. Y usted fuera leído los comentarios. Esos curas comen de todo y nadie come de ellos. Esos curas, el fraile se va, agarra, busca yo no sé dónde comida y le da un pedazo de pan. La gente se quedó centrada en que no le dio nada de dinero, pero si no tenía, ¿cómo le daba? Él necesitaba comida, fue, buscó la comida y se la llevó, le dio de comer. Eso no lo vio la persona. Miren, Jesucristo localiza, busca dónde está el enfermo. Y en la sinagoga donde Él está predicando, hablando, donde Él está llevando la palabra de Dios, cuando se encuentra con el enfermo, le tiende la mano, lo ayuda, lo socorre, le va a buscar una ayuda. Jesucristo no se queda por fuera y ayuda a aquella persona necesitada. Jesucristo le tiende la mano. Y nosotros los cristianos solamente somos de boca, porque cuando encontramos un enfermo no lo ayudamos. En la sinagoga había un hombre con la mano tullida. Los fariseos, que estaban acostumbrados a ir a esa sinagoga, los fariseos que iban a ese lugar, los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Los fariseos no les importaba el enfermo. Los fariseos sabían que el enfermo estaba. Los fariseos sabían que el hombre tullido estaba. Los fariseos sabían que el hombre que estaba mal estaba. ¿Sí? Pero no hicieron nada por él. Los fariseos sabían la necesidad de ese hombre. Los fariseos sabían que tenía la mano tullida y decían, aquí vamos a agarrar a Jesús. Porque donde hay necesidad, donde hay dificultad, donde hay una persona que necesite, Jesús es tan generoso que le tiende la mano. Los fariseos ya conocían a Jesús. Los fariseos ya sabían la manera de pensar del Señor. Y en vez de ellos actuar y de hacer las cosas en otro día que no fuera sábado, en vez de ayudar al prójimo, no les importó. Se quedaron esperando que llegara Jesús para poderlo inculpar, para poderlo acusar. Y ahí viene Jesús, ahí viene. Los fariseos son todas aquellas personas que ni lavan ni prestan la batea, que no miran la necesidad del prójimo, pero cuando ven que alguien ayuda o colabora o tiende la mano, ahí están para criticar, ahí están para darle a la sin hueso, y chime, y chisme caliente, Radio Caribe, andan buscando todo para destruir, para acabar, para dañar, para hacer las cosas mal. ¿Conoces alguno de esos? Que no ayuda a nadie, que no le tiende la mano a nadie, que no socorre a nadie, pero cuando alguien hace algo por esa necesidad, ahí critica y ahí chismea y ahí señala y ahí levanta la mano, ahí abre la boca para decir, para hacer las cosas mal. Los fariseos estaban al acecho para ver si curaba o no en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido, levántate. Lo localizó, supo dónde estaba, venga para acá, levántate. Me llama la atención esto. Y ponte allí en medio. Jesús quiere dos cosas del enfermo, que se levante y que se coloque en el medio.
Nosotros debemos aprender de Jesús con los enfermos lo mismo. Queremos que se mejoren, pero para que se mejoren necesitamos que el enfermo esté en el medio. No maltrate a los enfermos. Un consejo para los que tienen enfermos en su casa, un consejo. Jesús le dijo al tullido, levántate y ponte en el medio. Marcos 3:1. Si usted tiene un enfermo en su casa, no lo trates mal, no lo grites, no le pegues, no lo dejes maloliento, no lo dejes hecho del cuerpo, no lo tires a un lado. No seas una persona fea con el enfermo, que en cualquier momento a usted lo van a atender de la misma manera que usted está tratando. El enfermo de la casa, de la familia, es para colocarlo en el medio, en el centro. Para Jesús un enfermo es importante. Para Jesús es un enfermo una persona que necesita. Lo coloca en el medio para luego concederle la salud, para luego levantarlo. ¿Qué estamos haciendo con nuestros enfermos en la casa? Cuando yo hablo con los enfermos, me dicen, padre, en mi casa me tratan mal, no me traen comida, no me dan medicina. Y cuando un enfermo se queja, es porque están sucediendo algunas cosas. Pero también hay enfermos que son muy bien atendidos y son desagradecidos, que son bien quejones, que son personas que son bien groseras, que aunque le dan todo, están malhumorados por su enfermedad, lo tienen todo, tienen medicina, tienen todo, y aunque son atendidos correctamente, andan insultando y andan maltratando. Ni tan calvo ni con 2 pelucas. Si hay un enfermo en su casa, trátelo bien. Y si usted está enfermo, pues déjese tratar bien. Y no seas grosero, y no seas altanero. Y déjate bañar, deja que te limpien, deja que te curen, deja que te den la comidita. Una enfermedad a cualquiera nos puede pasar. El enfermo, Jesús le dijo, póngase en el medio. Y le hizo caso. Pero hay enfermos que no hacen caso, que ni siquiera se toman la medicina ni guardan el reposo. ¿Conocen algún enfermo así? No seas desobediente. Jesús llamó al enfermo y le dijo, levántate y ponte allí en el medio. ¿Qué le dijo a los fariseos con este mensaje? Mire, aquí hay una persona de su lugar, aquí hay una persona de su congregación, aquí hay una persona necesitada, vamos a tenderle la mano, vamos a ayudarlo. Está en el medio. Levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿Qué es lo que está permitido realizar en sábado? En sábado no se podía caminar más de 1000 pasos, en sábado no se podía hacer comida, en sábado había que lavarse las manos, el alimento había que comérselo frío, en sábado había que ir al templo, había muchas normas. Y los fariseos, lo que dice Mateo 23:4, hacían las cargas cada día más pesadas, más normas, más normas, más normas. Y Jesús le dijo, a ver, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Las cosas se hacían bien en sábado. ¿Se le puede salvar la vida a un hombre o hay que dejarlo morir? ¿Y un enfermo? ¿Se puede salvar la vida? ¿Se le puede curar en sábado para que no se muera o hay que dejar que se muera? Si era sábado y había un enfermo, que se muriera. Pero no movían un dedo los fariseos. Y ese es el reproche de Jesús, que se basaban en su ley, que se basaban en su norma y sacaban al ser humano del centro. Lo quitaban, lo sacaban. ¿Sí? ¿Se le puede salvar la vida o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús lo miró con ira y tristeza, porque no querían entender. A Jesús le dio molestia que un enfermo de su congregación nadie lo atendía, nadie le tendía la mano, nadie lo ayudaba. Que un enfermo de su agrupación era rechazado, era tirado para un lado. Eso no le gusta a Jesús. Los mira con ira, los mira con rabia, porque los fariseos, grandísimos sinvergüenza, en vez de ayudarlos y tenderle la mano y hacer las cosas bien, hacían las cosas mal, y lo que estaban era molestando y echando broma y criticar.
Lo miraba con ira, lo miraba con rabia y con tristeza porque no cambiaban, porque no mejoraban. Y abro un paréntesis. De aquí los que andan criticando porque el padre Marcos aquí en Venezuela hace las ollas solidarias. A mí me da tristeza. Nunca hacen nada por el pobre, por el necesitado. Y cuando ven un padrecito hacer algo por el necesitado, por el pobre, darle ropa, darle de comer, ayudarle en su necesidad, ahí lo critican y ahí lo señalan. Y cuando ven al padre por ahí en el hospital, o cuando ven, el padre lo que anda de farandulero tomando la foto. Y yo con un grupo de personas sirviendo y ahí están. Eso da tristeza. Pero porque da tristeza, uno no tiene que dejar de hacer las cosas. Porque no le paguen bien, uno no tiene que irse a dormir. Porque no le paguen bien o no le traten bonito, usted va a decir, ya no hago más esto. No. Aprendamos de Jesús. Cierro paréntesis. Mira, aprendamos de Jesús. Me encanta. Porque aunque a Jesús le criticaron, le dieron palo por eso, Jesús no dejó de hacerlo. Jesús fue valiente, tendió la mano. Ellos se quedaron callados, entonces mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre. Estaba en el centro. Todo el mundo viendo, le dijo, extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. El hombre logró recuperar la salud gracias a que Jesús le interesó. Y muchos enfermos, cuando son bien cuidados y cuando son bien atendidos, se recuperan. Y muchos enfermos, cuando les tratan con cariño, los tratan con amor, se recuperan. Y muchos enfermos prolongan su enfermedad porque son despreciados, porque son rechazados, porque son maltratados. Jesús no le importó las críticas. Miren, ¿qué es lo que más admiro de Jesús? Que Jesús era un hombre que no le importaba lo que la gente lo fuera a señalar, lo que la gente lo fuera a apuntar. Él hacía las cosas que debía hacer. Y nosotros andamos pensando en el que dirá. Jesús sanó al hombre. Jesús hizo que el hombre se recuperara. Y cuando Jesús hizo eso, entonces se salieron los fariseos. Ya tenían lo que querían. Una prueba, un motivo para matar a Jesús, para poderlo acusar. Entonces se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Hicieron sus planes para acabar con la vida de Jesús. Hicieron sus planes para acabar con la vida del bueno. Cuando encontremos a una persona buena, cuando encontremos a una persona que esté haciendo bien las cosas, ese día encontraremos también muchos malos persiguiéndolos. Ese día encontraremos a muchos malos destruyéndolo. Ese día encontraremos a muchos malos acabándolo, hablando de una persona. Cuando usted vea que alguien hable mal de una persona, no se vaya de buenas a primeras a creer lo que diga. Primero vaya y mire qué están haciendo. Primero vaya y mire la obra. Primero vaya y mire las acciones que está haciendo. Y después usted puede emitir un comentario, usted puede abrir la boca. Porque hay mucha gente que se deja guiar por el qué dirán. Porque hay mucha gente que se deja guiar por lo que la gente dice, por lo que la gente habla, por lo que la gente comenta. Pero no es capaz de ir a observar y de ir a ver. De Jesucristo debemos aprender en este evangelio en primer lugar. Que cuando empezaron a juzgarlo y a condenarlo, a él no le importó lo que dijera la gente. En segundo lugar, cuando él estaba hablando y predicando y llevando la palabra de Dios, en ese momento se presentó un problema y lo resolvió. Y el problema era un enfermo. En tercer lugar, los enfermos se colocan en el medio, se colocan en el centro, son bien importantes en la casa. No se desprecian, no se botan, no se tiran, se les presta atención porque hay muchos enfermos olvidados. En tercer lugar, los enfermos también deben ser obedientes. Porque hay enfermos que están enfermos, ni la medicina se quieren tomar, no quieren ni siquiera ir al médico, no son obedientes. Jesús llamó al enfermo y le dijo, se pone en el medio. Y el enfermo le hizo caso. Y en cuarto lugar, Jesucristo sanó al enfermo, le concedió al enfermo porque para él la vida del ser humano era más importante. Porque para él la persona estaba por encima de todos. Y así nosotros, la vida del ser humano debe estar siempre por encima de todos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis.